El sudor se secó sobre la piedra. La pintura nunca existió. Cleantes llegó a Atenas con los puños callosos y nada más. Sin dinero, sin nombre, ninguna carta de presentación de ningún padre ilustre. Solo el cuerpo, marcado con anillos baratos, donde los hombres apostaban monedas para ver sangre. Era boxeador. Procedía de Asos, una ciudad que Atenas ni siquiera se molestó en visitar, y había oído que en Atenas había un hombre llamado Zenón, que enseñaba una cosa extraña, que la virtud no se compra y la fortuna no importa. Necesitaba escuchar esto de cerca. El problema, la filosofía cuesta dinero, los discípulos pagaron. Gimnasios cargados. El conocimiento, en Atenas, tenía un precio como cualquier otro bien en el mercado, y Cleantes había llegado con solo 4, o con acento agudo bolos en el bolsillo, monedas que ni siquiera cubrían el pan de una semana, y mucho menos el acceso al círculo de uno de los pensadores más respetados de la ciudad. Entonces, hizo lo que nadie esperaba de un filósofo. Fue a trabajar de noche, mientras los otros discípulos dormían o debatían a la luz de las lámparas en casas con calefacción. Cleantes llevaba agua de los pozos a los jardines privados. Dobló su espalda, que alguna vez había absorbido golpes de oponentes entrenados. Usó las manos que conocían las mandíbulas de los hombres para sacar cubos de agujeros oscuros antes del amanecer. Y por la mañana, sin haber dormido, me sentaba frente a Zenón, en la Stoa Poikile, el pórtico pintado, y escuchaba cada palabra como si fuera la última que oiría antes de morir. Atenea lo notó. Atenea siempre se da cuenta cuando tiene algo de qué ridiculizar. Los otros discípulos comenzaron a llamarlo Friendlish, el cajón del pozo, un apodo construido para humillar, para recordarles a todos que ese hombre de manos gruesas no pertenecía a ese círculo. Esa filosofía era para aquellos que tenían ocio. Ese ocio era para los que tenían dinero. Y el dinero era algo que Cleantes claramente no tenía. Y probablemente nunca tendría. Escuchó el apodo. Él no respondió. Continuó cargando agua. Pasaron los meses. El apodo se quedó. Y cuanto más se atascaba, más aparecía Cleantes. No como un acto de rebelión. No como una demostración de fuerza ante el público. Simplemente porque había algo que debía aprender. Y el ridículo de los demás no era una variable que él hubiera incluido en el cálculo. Una vez, un magistrado ateniense decidió investigar. La ley exigía que todo ciudadano sin ingresos declarados demostrara cómo sustentaba su existencia, o sería considerado un vagabundo, un parásito de la ciudad, sujeto a expulsión pública. El magistrado citó formalmente a Cleantes. Traiga prueba de su trabajo, dijo. Pruebas concretas de que no se vive a expensas de los demás. Lo que pasó en esa sala del tribunal no estaba en los planes de nadie. Cleantes apareció con 2 hombres, el dueño del jardín donde llevaba agua, y el dueño de una panadería, porque por las noches, además de los pozos, también amasaba masa de pan. 2 trabajos, 2 jefes. El magistrado lo dejó en libertad. Algunos dijeron que quedaron impresionados. Otros dijeron que estaba desconcertado. Hay una diferencia crucial entre los dos, y en este caso fue la diferencia entre respetar a un hombre y simplemente no saber qué hacer con él. Zenón quedó impresionado, pero de otra manera. Dijo públicamente que Cleantes era una prueba de que la doctrina funcionaba, que aquí estaba un hombre que no necesitaba condiciones favorables para ser filósofo. Esa pobreza no lo había quebrantado, ese ridículo no lo había descarriado. Ese cansancio no había borrado la claridad de pensamiento. Ese estoicismo no era una teoría que debía debatirse en casas cálidas. Era una práctica que debía llevarse a cabo en el frío, en la oscuridad, antes de que la ciudad despertara. Esto enfureció a mucha gente. Porque cuando un pobre demuestra la disciplina que los ricos no tienen, no inspira, sino que acusa. Cada mañana que Cleantes aparecía en el pórtico después de toda una noche de trabajo físico, era un espejo que nadie había pedido, un espejo que decía, tienes todas las condiciones que él no tiene, y sin embargo elegiste la mediocridad como tu residencia permanente. Atenea le sonrió durante el día,
y hablaba mal por las noches. No escribió nada durante ese periodo. No había material. Entonces hizo lo que hace un hombre sin papiro cuando quiere conservar un pensamiento que no puede perder. Lo escribió en huesos de buey, en fragmentos de cerámica rota, sobre cualquier superficie que la ciudad descartara, y él pudiera recoger del suelo sin necesidad de pagar. El himno a Zeus, fragmentos de física estoica, tratados de ética que sobrevivieron 2000 años, porque un hombre que cargaba agua antes del amanecer pensó que valía la pena raspar un hueso desechado en la carnicería para no dejar morir una idea. Piénselo, no como inspiración, como acusación directa. Tienes papeles, tienes luces eléctricas que no se apagan, tienes un tiempo que Cleantes nunca soñó tener, y lo que hagas con eso es una pregunta que te molestará mucho más que a él, porque él nunca tuvo la opción de desperdiciar, y tú tienes esa opción todos los días y la eliges con tanta frecuencia que preferirías no contarla. Cuando Zenón murió, los discípulos esperaban que alguien más se hiciera cargo. Alguien brillante, articulado, con una reputación construida sobre debates públicos, con el tipo de presencia que hace que la multitud se mueva sin que el hombre necesite alzar la voz. Cleantes tomó el mando, no porque haya sido el más votado, no porque fuera un favorito en los círculos intelectuales, sino porque era el único que había demostrado durante años sin interrupción que la filosofía no era palabra, fue conducta. Y la conducta no miente. El discurso miente todo el tiempo, la conducta, nunca. Dirigió la escuela estoica durante 32 años. Durante este periodo, produjo más de 50 obras. La mayoría se perdió, como casi todo lo que los hombres sin prestigio social dejan para que el tiempo los destruya, preservando al mismo tiempo los escritos de los ricos y de los favorecidos por el poder, pero ha sobrevivido lo suficiente como para que 2 milenios después todavía sea posible sentarse con sus palabras y sentir que algo fundamental no ha cambiado. Esa debilidad humana, ante una excusa cómoda, sigue siendo idéntica. Ese consuelo todavía gana a la mayoría. Que la mayoría seguirá aplaudiendo a Cleantes en videos y libros, sin hacer durante una semana lo que él hizo durante décadas. Hay una cosa específica que escribió, que los historiadores citan, sin darse cuenta del peso de lo que citan. Dijo que los hombres buscan la felicidad en los lugares equivocados, no por ignorancia genuina, sino por cobardía deliberada. Porque encontrar la felicidad en el lugar adecuado requiere abandonar las excusas. Y las excusas son el único activo que nadie quiere perder. El hombre entrega dinero. Renunciar a las relaciones. Renuncia a tu salud. Pero las excusas persisten. Estos están protegidos con una ferocidad que nunca ha dedicado a nada que realmente importe. No es una frase reconfortante. Es un diagnóstico. Y estás en el cuadro clínico. El ring de boxeo enseñó a Cleantes algo que la mayoría de los filósofos solo aprendieron en los libros. Cuando recibes un golpe que no viste venir, no hay lugar para la narrativa. Zenón se limitó a dar un vocabulario filosófico a lo que el anillo ya había registrado en los reflejos del cuerpo. Lo que Cleantes demostró no fue fuerza de voluntad en el sentido en que la gente usa esa expresión hoy en día, como si fuera un recurso que se acumula tomando duchas frías y levantándose temprano. Era algo más frío y difícil, la indiferencia estructural ante el juicio de los demás. No la indiferencia performativa, de alguien que dice que no me importa, mientras monitorea cada reacción con atención quirúrgica. La indiferencia de quienes genuinamente reorganizaron su jerarquía de valores, para que la opinión colectiva de Atenas se ubicara por debajo de la siguiente idea que había que raspar de un hueso de res desechado. Esto no es inspirador. Es desconcertante, porque revela que la mayor parte del sufrimiento que soporta la gente no proviene de circunstancias externas, sino de la negativa sistemática a reorganizar lo que importa. El hombre que no tiene tiempo para lo que ama, suele tener tiempo para lo que le embota. Un hombre que no tiene recursos para crecer, normalmente tiene recursos para lo que lo mantiene quieto. Cleantes no tenía nada, y encontró suficiente porque decidió que ya era suficiente lo que quedaba después de eliminar todo lo que no era esencial para el proyecto que había elegido.
Cleantes murió a la edad de más de 80 años. Hay un informe, probablemente apócrifo, pero cierto en lo que comunica, que cuando sintió que se acercaba la muerte, simplemente dejó de comer. No como un gesto dramático, no como desesperación disfrazada de coraje, como una fría decisión de un hombre que había aprendido décadas antes que el cuerpo es un instrumento, no una identidad. Dijo que el trabajo estaba hecho, que no había motivo para continuar el camino más allá del punto de llegada. Atenea, esta vez, no se rió, porque hay ocasiones en las que hasta la ciudad más cínica del mundo reconoce que está ante algo que no puede imitar, que no puede comprar, y que no puede menospreciar con un apodo. El hombre que llegó sin nada, que cargó agua en la oscuridad, que escribió sobre huesos porque no tenía papiro, que soportó décadas de indulgencia en el silencio de aquellos que saben que el tiempo pronunciará el veredicto. Este hombre dirigió la escuela que dio forma al pensamiento occidental durante siglos. Marco Aurelio leyó sus fragmentos. Epicteto bebió de la misma fuente. Y tú, 2000 años después, estás aquí. Lo que Cleantes dejó atrás no fue una filosofía digna de admiración. Era un espejo en el que mirarse, y el espejo pregunta una cosa sencilla. Tienes más recursos de los que jamás tuvo Cleantes. Más tiempo. Más acceso. Más comodidad. Y sin embargo, sigues esperando la condición adecuada, el momento perfecto, la señal que nunca llegará, porque la señal que estás esperando es la ausencia de una excusa, y la excusa la cultivas con demasiado cuidado como para dejarla morir. Comenta alguna excusa que hayas protegido durante años y que dejarás de utilizar a partir de hoy. No es la excusa que les cuentas a los demás, esa que te repites a ti mismo cuando apagas la luz. Escríbelo aquí, o quédate callado y demuestra que prefieres aplaudir la disciplina de los muertos mientras entierras la tuya propia.